el año litúrgico de Don Próspero Guéranger, práctica del tiempo de Pasión y de Semana Santa. Contemplación de Cristo. El cielo de la Iglesia se pone cada vez más sombrío. Los tonos severos de los que se había revestido en el curso de las 4 semanas que acaban de pasar ya no son suficientes para demostrar su duelo. Sabe que los hombres persiguen a Jesús y conspiran su muerte. No pasarán 12 días sin que sus enemigos pongan sobre él sus manos sacrilejas. La Iglesia le seguirá a la cumbre del Calvario, recogerá su último suspiro, verá sellar sobre su cuerpo inánime la piedra del sepulcro. No es extraño, pues, que invite a todos sus hijos en esta quincena a contemplar a aquel que es la causa de todas sus tristezas y afectos. Amor. Pero no es precisamente lágrimas y compasión estéril lo que pide de nosotros nuestra Madre. Quiere que nos aprovechemos de las enseñanzas que nos van a proporcionar los sucesos de esta Santa Semana. Se acuerda que el Señor, al subir al Calvario, dijo a las mujeres de Jerusalén, que lloraban su desgracia ante sus mismos verdugos: no lloréis por mí, más bien llorad por vosotros y por vuestros hijos. No rehusó el tributo de sus lágrimas, se enterneció y su misma ternura le dictó estas palabras. Quiso sobre todo verlas penetradas de la grandeza del acto del que se compadecían. En una hora en que la justicia de Dios se mantenía tan inexorable ante el pecado. Penitencia. La Iglesia comenzó la conversión del pecador en las semanas precedentes. Ahora quiere consumarla. Lo que ofrece a nuestra consideración no es ya Cristo ayunando y orando en el monte de la cuarentena. Es la víctima universal que se inmola por la salvación del mundo. La hora va a sonar y el poder de las tinieblas se apresura a aprovechar los pocos momentos que le quedan. Van a consumarse el más afrentoso de los crímenes. Dentro de pocos días el Hijo de Dios va a ser entregado al poder de los pecadores y ellos le matarán. La Iglesia no necesita exhortar a sus hijos a la penitencia. Demasiado saben ya que el pecado exige esta expiación. Ahora está penetrada por completo de los sentidos de anodamiento que la inspira la presencia de Dios sobre la tierra, y al expresar estos sentimientos en la liturgia nos indica aquellos que nosotros debemos concebir de nosotros mismos. Dolor. El carácter más general de las oraciones y de los ritos de esta quincena es de profundo dolor de ver al justo oprimido por sus enemigos. Hasta la muerte. Indignación enérgica contra el pueblo de Isida. El fondo de los textos litúrgicos son de David y de los profetas. Ya es Cristo mismo quien declara las agonías de su alma. Ya no son las imprecaciones contra los verdugos. El castigo del pueblo judío es expuesto en todo su horror. Y en los 3 últimos días veremos a Jeremías lamentarse sobre las ruinas de la ciudad infiel. Conversión. Preparémonos, pues, a estas fuertes impresiones desconocidas con harta frecuencia por la piedad superficial de nuestros tiempos. Recordemos el amor y benignidad del Hijo de Dios que viene a confiarse a los hombres, viviendo su misma vida, pasando por esta tierra haciendo el bien, y veamos cómo acaba esta vida de ternura, con descendencia y humildad con el más infame de los suplicios, con el patíbulo de los esclavos. Por una parte, contemplamos al pueblo perverso de los pecadores, que, falto de crímenes, imputa al Redentor sus beneficios, y consuma la más negra de las ingratitudes, derramando sangre inocente y divina, y por otra parte, contemplamos al justo por excelencia, presa de las amarguras todas, su alma triste hasta la muerte, cargado con el peso de la maldición y bebiendo hasta las heces el cáliz que a pesar de su humilde queja debió de beber, el cielo inflexible a sus plegarias como a sus dolores, y al fin escuchamos su grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es lo que recuerda la Iglesia con tanta frecuencia en estos días. Esto es lo que propone a nuestra consideración, porque sabe que si llegamos todos a comprender lo que
Esta escena significa: se romperán los lazos que nos atan al pecado, y nos será ya imposible permanecer por más tiempo como cómplices de estos crímenes atroces. Terror. Pero la Iglesia sabe también lo duro que es el corazón del hombre y la necesidad que tiene del temor para determinarse a la enmienda. Por esta razón no omite ninguna de las imprecaciones que los profetas ponen en la boca del Mesías contra sus enemigos. Estos anátemas son otras tantas profecías que se han cumplido al pie de la letra en los judíos endurecidos. Tienen por fin enseñarnos lo que el cristiano debe temer de sí mismo si persiste en crucificar de nuevo a Jesucristo. Según la enérgica expresión de San Pablo, que se acuerde entonces de estas palabras que el mismo apóstol dice en la epístola a los Hebreos: ¿qué suplicio tendrá el que haya pisoteado al Hijo de Dios, el que haya tenido por vil la sangre de la alianza por la cual fue santificado, el que haya ultrajado al Espíritu de gracia? Porque sabemos que ha dicho: a mí me pertenece la venganza y sabré ejercitarla. Y en otra parte, el Señor juzgará a su pueblo. Será pues una cosa horrible caer en las manos de Dios vivo. Horror del pecado. En efecto, nada más afrentoso, ya que en estos días en que estamos, no perdonó a su propio Hijo, dándonos por este incomprensible rigor la medida de la que debemos esperar de Él. Encontrase aún en nosotros el pecado que le ha obligado a mostrarse tan cruel con su amadísimo Hijo, en quien ha puesto todas sus complacencias. Estas consideraciones sobre la justicia para con la más inocente y la más augusta de todas las víctimas, y sobre el castigo de los judíos impenitentes, acabarán de destruir en nosotros el afecto al pecado, desarrollando ese temor tan saludable sobre el cual vendrán a apoyarse una esperanza firme y un amor sincero como sobre base inquebrantable. Valor de la sangre divina. En efecto, si por nuestros pecados somos los autores de la muerte del Hijo de Dios, también es cierto que la sangre que brota de sus sagradas llagas tiene la virtud de lavarnos de este crimen. La justicia del Padre Celestial no se satisface más que con la efusión de esta sangre divina, y la misericordia del mismo Padre Celestial quiere que se emplee en nuestro rescate. El hierro del verdugo ha abierto 5 llagas en el cuerpo del Redentor, y de ellas brotan 5 manantiales de salvación sobre la humanidad para purificarla y restablecer en cada uno de nosotros la imagen de Dios que había sido borrada por el pecado. Acerquémonos pues con confianza y glorifiquemos esta sangre libertadora que abre al pecador la puerta del cielo, y cuyo valor infinito sería suficiente para rescatar millones de mundos más culpables que el nuestro. Nos acercamos al aniversario del día en que fue derramada. Han pasado ya muchos siglos desde el día en que enrojeció los miembros desgarrados de nuestro Salvador, y que, descendiendo de la cruz, bañó esta tierra ingrata, pero su poder siempre es el mismo. Respeto y confianza para con esta sangre. Vengamos pues a beber a las fuentes del Salvador. Nuestras almas saldrán de allí llenas de vida, purísimas, completamente esplendorosas con belleza celestial. Ya no quedará en ella la menor señal de sus antiguas manchas, y el Padre nos amará con el mismo amor con que ama a su Hijo. No es para hacernos suyos, a nosotros que estamos perdidos, por lo que ha entregado a la muerte sin compasión a su Hijo. Habíamos llegado a ser propiedad de Satanás por nuestros pecados, y ahora de pronto somos arrancados de sus garras y recobramos la libertad. Y sin embargo de eso, Dios no ha usado de violencia para sacarnos del poder del ladrón. Como pues hemos sido libertados, escuchad al apóstol: habéis sido rescatados a gran precio. ¿Y cuál es este precio? El príncipe de los apóstoles nos lo explica. No es, dice, por precio de oro o de plata corruptibles, con que habéis sido rescatados, sino por la preciosa sangre del Cordero sin mancilla. Esta sangre divina, colocada en la balanza de la justicia celestial, la ha hecho inclinarse en nuestro favor. Tanto sobrepasa el peso de nuestras iniquidades. La fuerza de la sangre ha roto las puertas del infierno,
ha quebrantado nuestras cadenas, restablecido la paz entre el cielo y la tierra. Derramemos sobre nosotros esta sangre preciosa, lavemos en ellas todas nuestras llagas, sellemos nuestra frente con su señal quebrantable y protectora, a fin de que en el día de la cólera nos perdone la espada vengadora. Adoración de la cruz. La Iglesia nos recomienda venerar, además de la sangre del Cordero que borra nuestros pecados, la cruz que es como el altar en que se inmola la víctima, 2 veces durante el año en las fiestas de la Invención y de la Exaltación. Será expuesto este sagrado madero para recibir nuestros homenajes como trofeo de la victoria del Hijo de Dios. En estos momentos no nos habla sino de dolores, y no representa otra cosa que vergüenza e ignominia. El Señor había dicho en la antigua alianza, maldito el que sea colgado en la cruz. El Cordero que nos salva se ha dignado arrostrar esta maldición. Pero, por eso mismo, ¿cómo hemos de amar este leño, en otro tiempo infame? He aquí convertido en instrumento de nuestra salvación el testimonio del amor de Jesús por nosotros. Por esto la Iglesia le rinde en nuestro nombre los más sinceros honores y nosotros debemos juntar nuestra adoración a la suya. El agradecimiento a esa sangre que nos ha rescatado, una tierna veneración hacia la Santa Cruz, serán los sentimientos que llenarán particularmente nuestro corazón durante estos 15 días. Amor a Cristo, pero ¿qué hemos de hacer por el Cordero, por aquel que nos ha entregado su sangre y que se ha abrazado con tanto amor a la cruz para librarnos? No es justo que nos sigamos sus pasos, que, más fieles que los apóstoles en su pasión, le sigamos día por día, de hora en hora en la vía dolorosa. Acompañémosle con fidelidad en estos últimos días en que se ve obligado a huir de las miradas de sus enemigos. Imitemos aquellas familias devotas que le recogen en sus casas exponiéndose por esta hospitalidad a la furia de los judíos. Compartamos las inquietudes de la más tierna de las madres. Entremos con el pensamiento en el Sanedrín en que se trama el complot contra la vida del justo. De pronto el horizonte se va a esclarecer por un momento y vamos a escuchar el grito de Hosana que resuena por las calles y plazas de Jerusalén. Este homenaje inesperado al Hijo de David, estas palmas, estas voces sencillas de los niños van a ocultar por un instante nuestros tristes pensamientos. Nuestro amor se unirá a los homenajes tributados al Rey de Israel, que visita con tanta dulzura a la hija de Sión, para cumplir el oráculo profético. Pero estas alegrías van a durar poco tiempo, y volveremos muy pronto a sumergirnos de nuevo en la tristeza. Meditación de la Pasión. Judas va a tardar muy poco en consumar su odiosa venta. La última Pascua llegará, por fin, y veremos al Cordero figurativo desvanecer en presencia del verdadero Cordero, cuya carne se nos dará en alimento y su sangre en bebida. Esto ocurrirá en la cena del Señor. Revestidos del vestido nupcial, tomemos allí asiento entre los discípulos, porque hoy es el día de la reconciliación, que reúne a una misma mesa al pecador arrepentido y al justo siempre fiel. Pero el tiempo urge, es necesario ir pronto al huerto de Getsemaní. Allí es donde podremos apreciar todo el peso de nuestras iniquidades, a la vista de los fallecimientos del corazón de Jesús, que allí se ve oprimido hasta tener que pedir ayuda. Después, a medianoche, los criados y la soldadesca, conducidos por el traidor, echarán la mano al Hijo del Eterno, y las legiones de los ángeles que le adoran en todo momento quedarán como desarmados en presencia de tan horrible iniquidad. Entonces comenzarán esa serie de injusticias, cuyo teatro van a ser los tribunales de Jerusalén. La mentira, la calumnia, la debilidad del gobernador romano, los insultos de los criados y soldados, los gritos tumultuosos del populacho tan ingrato y tan cruel. Tales son los incidentes que llenarán las horas veloces que se van a deslizar desde el instante
en que el Redentor sea apresado por sus enemigos, hasta que caiga bajo el peso de la cruz, en la cumbre del Calvario. Pronto veremos todas estas cosas. Nuestro amor no nos permitirá alejarnos en estos momentos en que ante tantos ultrajes el Redentor corona la gran empresa de nuestra salvación. En fin, después de las bofetadas y salivas, después de la sangrienta flagelación, después de la cruel afrenta de la coronación de espinas, nos pondremos en marcha para seguir el camino del Hijo del Hombre. Por las huellas de su sangre, conoceremos su paso. Tendremos que atravesar un mar borrascoso de iras de un pueblo ávido del suplicio del inocente, escuchar las imprecaciones que vomita contra el Hijo de David. Llegados al lugar del sacrificio, veremos con nuestros propios ojos a la augusta víctima, despojada de sus vestidos, clavada en un madero sobre el cual debe expirar, levantada en el aire entre el cielo y la tierra, como para estar más expuesta todavía a los insultos de los pecadores. Nos acercaremos al árbol de la vida para no perder ni una gota de esta sangre purificadora, ni una sola de las palabras que a intervalos hará llegar a nosotros. Compartiremos el dolor de su madre, cuyo corazón está traspasado con espada de dolor, y nos colocaremos a su lado en el momento en que Jesús moribundo nos confiará a su ternura. En fin, después de 3 horas de agonía, le veremos inclinar la cabeza y recibiremos su último suspiro. Fidelidad. No nos queda pues más que un cuerpo inanimado y muerto, unos miembros ensangrentados y yertos por el frío de la muerte. Este es el Mesías que con tanta alegría saludamos cuando vino al mundo. No les bastó a él, Hijo del Eterno, humillarse tomando la forma de esclavo. Ese nacimiento en la carne no era más que el principio de su sacrificio. Su amor le llevará a la muerte, y muerte de cruz. Vio que nosotros no obtendríamos la nuestra sino mediante el precio de tan generosa inmolación, y su corazón no dudó. Ahora pues, nos dice San Juan, debemos amar a Dios, puesto que Él nos amó primero. Estas son las miras de la Iglesia en estos solemnes aniversarios. Después de abatir nuestro orgullo y resistencia por el espectáculo de la justicia divina, estimula nuestro corazón a amar al que se entregó en nuestro lugar a los golpes de la justicia divina. Desgraciados de nosotros, si en esta semana memorable no volvemos nuestras almas hacia aquel que tenía justas causas para odiarnos, pero que nos amó más que a sí mismo. Sigamos con el apóstol, la caridad de Cristo nos apremia y en adelante todos los que vivan no deben vivir para ellos, sino para aquel que se entregó a la muerte por ellos. Debemos fidelidad al que fue nuestra víctima y que hasta el último momento, en vez de maldecirnos, no cesó de pedir misericordia para nosotros. Un día aparecerá sobre las nubes del cielo, y los hombres, dice el profeta, verán al que traspasaron. Ojalá seamos nosotros de aquellos a quienes la vista de las heridas les inspira confianza porque habrán reparado con amor el crimen infligido al Cordero Divino. Confianza. Esperemos de la misericordia de Dios, que los santos días que vamos a comenzar produzcan en nosotros este cambio maravilloso que nos permita, cuando llegue la hora del juicio, permanecer tranquilos a la mirada del que vamos a ver pisoteado por los pecadores. La muerte del Redentor revoluciona a toda la naturaleza. El sol se oscurece al mediodía, tiembla la tierra y las rocas se parten. Que nuestros corazones se conmuevan también, que pasen de la indiferencia al temor, del temor a la esperanza, de la esperanza al amor, y después de descender con nuestro Salvador hasta el fondo de los abismos de las tristezas, merezcamos remontarnos con Él hasta la luz, rodeados de los resplandores de su resurrección, y llevando en nosotros la prenda de una vida nueva que no dejaremos apagar jamás.